Por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos que es una bombarda, un cañoncito gordo, porque en el mismo Renacimiento se exhibían los distintos tipos de cañón que se podían acomodar en un barco, los distintos tipos de cureñas, o sea, los sitios donde colocan los cañones, las ruedas, etcétera, porque no bastaba mostrar un dibujo, había que mostrar la pieza. Y eso se va convirtiendo en los museos militares en una forma de la enseñanza de la ingeniería, que es muy bello, y eso lo vamos a ver a lo largo del Renacimiento y a lo largo de todo el Barroco. Sabemos, por ejemplo, de el museo, el extraño museo que tenía Leonardo da Vinci, que incluso llegó a tener muertos, ¿cierto?, colgando, para poder trabajar y hacer todos los dibujos de su tratado de anatomía, ¿cierto? Pero además tenía pájaros disecados y tenía reptiles y tenía insectos y cosas por el estilo, que eran pequeñas colecciones a las que se accedían algunos y que los tenían muy bien clasificados, ¿cierto? Me acuerdo en este momento de muchos médicos antioqueños que eran muy buenos dibujantes y que en sus fincas tenían pequeñas colecciones con vasijas indígenas, con insectos, con un montón de cosas, y que no solo se dedicaban a tener, sino que las dibujaban, ¿cierto?, para aclarar mucho mejor qué era lo que tenían ahí. Esa es una idea renacentista, y es una idea de herejes, y esto es muy interesante, barrocos, porque la ciencia era una especie de herejía, y configuraba, para esa época era algo que entraba en conflicto con las creencias. Entonces quienes se dedicaban a la ciencia tenían sus pequeños museos privados, donde habían fósiles, habían rastros de alguna cultura, donde encontraban pedazos, fragmentos de escritos, y que los tenían muy bien elaborados. Incluso durante mucho tiempo se le cogió temor a la masonería, porque eran famosos los museos masones, ¿cierto? Estos masones que descendían de la viuda, como decían ellos, porque todos los que terminaban de construir un castillo, pues los mataban, y para que no dijeran por dónde estaban las entradas secretas, pero mientras tanto habían ido sacando un montón de cosas, ¿cierto? La entrada secreta hace parte, la construimos con este tipo de piedra, con este tipo de ladrillo, cuando se ponga de esta manera es porque por ahí corre el agua, etcétera, etcétera. Entonces también aparecían ese tipo de museos que nacen del Museo Militar. Van a aparecer también los museos reales, que van a ser muy importantes, tremendamente importantes. A ver, para aclarar esto, en el Renacimiento y en el Barroco, los trajes, las botas, eran elementos que duraban mucho, incluso se ponían en un testamento. Mis camisas son para tal, mis jubones para tal, mis botas son para tal. Entonces aparecen por primera vez los museos reales, donde se van a ir guardando los elementos que le han pertenecido al rey anterior, y al rey anterior, y al rey anterior. Eso justificaba o decía primero cuál era el linaje, ¿cierto? Decía también qué había hecho el otro rey, y era una presencia, digamos, en espíritu ropa o espíritu objeto del rey anterior, ¿cierto? Todo eso lo habían tomado de una idea que tenían los romanos, que eran los manes. Los manes, hoy en día que se habla que se man, tantos manes en tal parte, los manes eran los bustos que representaban a los antepasados de una familia. Entonces en una familia estaba el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y estaban ordenaditos, o sea que aparecían como los manes de la casa, los espíritus que se encargarían de proteger la casa a la par que los dioses lares, los dioses del hogar. Eso va a ser muy lindo porque en el museo moderno, de los museos al menos del siglo XIX, van a aparecer un montón de bustos colocados allí.
También se van a dar, además de los museos reales, donde se van a guardar un montón de cosas para mostrar pelucas, zapatos, hebillas, correas, puñales, de todo, van a haber otra especie de museos muy particulares que se logran ver todavía en Europa y son los museos municipales, que consisten en colocar en la fachada del edificio a aquel alcalde que tuvo la ciudad y hacer una serie de estatuas que van pegando al edificio. Entonces llega un momento en que el edificio no le cabe una sola persona, pero ahí está toda la gente que tuvo que ver con el gobierno de esa ciudad. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en la ciudad de Lovaina, en Bélgica, Leven, el ayuntamiento, la alcaldía es eso. Es un montón de personajes pegados a la pared, con distintos trajes, y hechos cada vez que se moría el personaje. Entonces eso permite asistir como a un museo público, a una fachada pública, donde yo me entero de la historia del gobierno de la ciudad, incluso con cosas muy particulares de la misma Leven, por ejemplo, en Lovaina, en Bélgica. Hay calles que se vuelven casi que calles museos, porque siguen la ruta de alguien. Por ejemplo, está la ruta de Erasmo, por donde mantenía Erasmo cuando estuvo en Leven. Y eso lo podemos ver con una ruta museo que se crea en la Edad Media, que es la ruta de la ruta dolorosa en Jerusalén, ¿cierto? Por donde había subido Jesús, ahí están, que son rutas museos. Con unas piedras pegadas a las paredes o sobre la acera, que dice quién vivía en esa casa. ¿Cierto? ¿Quién vivía en esa casa? Esto es muy importante porque en una sociedad como la nuestra, donde nosotros arrasamos con la historia y nosotros desconocemos nuestra propia historia, hay un dolor inmenso como por descubrir quiénes somos. Eso no se da en otros lugares. Me acuerdo en la Universidad de Jena, en Alemania, el sitio donde se guarda la mesita en un mismo salón de clase, la mesita y la silla donde había estudiado Marx, donde había estudiado Hegel. O sea, ahí están presentes, porque el museo cumple con esa tarea maravillosa de mantener viva la historia. O sea, es tener el pasado en el tiempo presente, ¿cierto? Es como pasa con otros museos maravillosos en partes de ciudades museo. Por ejemplo, el Museo de Cera de Barcelona está en las Ramblas y al lado del Café de las Hadas, el café maravilloso. Ese museo de cera, que va a tener pues su réplica en Londres, no solo se encarga de tener los muñecos o las figuras de los principales personajes, sino de copiarles el gesto más importante que tuvieron, ¿cierto? Y eso hace que uno entre, de repente se encuentre, creo, con personas que están vivas, ¿cierto? Entonces la reina Isabel está ahí, y la reina Isabel está viva, pero ya hace parte del museo, ¿cierto? Y el príncipe Carlos hace parte del museo, y la reina de España hace parte del museo. Entonces eso va a ser muy interesante. La ciudad del museo, por ejemplo, se acaba de destruir una de las grandes ciudades del museo, que es Bagdad, ¿cierto? Bagdad todavía, antes del bombardeo, pues guardaba callejuelas que habían pertenecido a la Edad Media, ¿cierto? Antiquísimas, mezquitas que en sí mismas eran un museo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mezquita de Istambul, que fue montada sobre una catedral bizantina, la catedral de Santa Sofía. Entonces ahí todo se conserva, ¿cierto? Se conserva
todo lo que tiene que ver con los incensarios, con las lámparas, con las columnas, que es lo que sucede con la mezquita de Córdoba, que hoy en día es catedral, pero dentro sigue estando los arcos de la mezquita, se sigue asistiendo a ese ambiente de estético que representaba el oasis en el mundo del Islam cordobés. Entonces, el museo hasta el siglo XIX va a ser parte de la referencia de historia que nosotros tenemos. Entonces en Europa pues, la gente quiere tanto su historia, porque sus ciudades en buena parte son museos, es lo que llaman la parte vieja de la ciudad. Si uno llega a Córdoba y quiere saber cómo era el barrio donde vivía Maimónides, pues ahí está en Córdoba, ahí está el barrio donde vivía Yehuda Halevi, y dentro de ese mismo barrio, me acuerdo yo, hay un museo a Manolete, el torero español, ¿cierto? Entonces, ahí van apareciendo un montón de referencias históricas que dicen quién soy yo. Claro que cuando uno lo oye hablar, Memo, inmediatamente piensa en lo nuestro. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros conservar nuestras ciudades museo? A ver, aquí, pues, en América Latina hay algunas, el Cusco, por ejemplo. Puede ser una ciudad museo, hay un parte en Buenos Aires que puede ser una ciudad museo, pero el mismo Lima conserva algunas partes. Pero nosotros aquí, yo no sé qué ha pasado, aquí hay como una falsificación de la historia. Y al falsificar la historia, pues lo primero que desmiente una historia falsificada es la presencia de un museo. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando yo conocí la finca del Paraíso, donde todo el mobiliario es falso, no tiene nada que ver con la época, no le pusieron un radio a eso, no sé por qué, ¿cierto? Entonces se pierde la finca del Paraíso, se pierde lo que fue la historia de Efraín y María, ¿cierto? Entonces nos cuesta mucho es por el saqueo. Aquí ha habido una cosa dramática en Colombia, y es como el patrimonio artístico nacional se fue. Simplemente lo vendieron, lo negociaron, o no le dieron el valor que tenía, o se destruyó durante las guerras civiles, se quemaron muchas cosas. Entonces lo que queda es tremendamente pobre, ¿cierto? El mismo Museo del Oro durante muchos años fue un saqueo inmenso de lo que había ahí. Entonces nosotros perdimos buena parte de la historia. Entonces, cuando uno va a los museos antropológicos de nosotros, son de una pobreza absoluta, porque primero pasaron por el saqueo. Entonces, ahí es donde nuestros museos terminan siendo muy pobres. Segundo, terminan siendo unos lugares donde desaparece obra. Todavía América sigue enviando cosas al exterior. Y están muy mal manejados, o sea, por personas que no necesariamente sabían que era un museo. Pues eso lo podemos ver incluso en los museos actuales, donde es muy difícil hacer un seguimiento, o sea, hacerle un seguimiento al arte en Medellín, por ejemplo. No, todo eso se corta. Hay unas épocas donde pues que es imposible que aquí no hubieran hecho nada o que solamente hubiera un pintor. ¿Cierto? Eso lo vemos, por ejemplo, ahora, con todo el respeto que se merece Botero, pero cuando se analiza la historia de Medellín dentro de 100 años, la gente va a decir, es que no había ningún pintor, no había sino, ¿y los otros qué? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde está la presencia de los otros? ¿Cierto? ¿Dónde está la obra de los otros? Entonces, entre nosotros la idea del museo ha sido muy pobre, ha sido tremendamente pobre, porque no hemos entendido que el museo no solamente contiene historia, no solamente contiene elementos para mostrar, sino que es un centro de estudios muy fuertes, como sucede, por ejemplo, con el Museo Egipcio de Londres, ¿cierto? Como sucede con el Museo Persa, un museo muy importante que hay en Berlín, donde hay un montón de cosas, no solo para ver, sino para estudiar, ¿cierto? Ahí se reúne la gente, porque en los museos es donde se discuten las posibilidades. Yo me acuerdo
leyendo una biografía de Champollion, cómo precisamente fue en un museo de París, donde se trata de interpretar lo que era la piedra de Rosetta, esa piedra que encontraron en Egipto las tropas de Napoleón y que venía en jeroglíficos, en griego y en latín, ¿cierto? ¿Qué era lo que decía ahí? A través de lo que encontraron en esa piedra empezaron a leer lo que habían visto en las pirámides, lo que habían visto en un montón de zócalos dentro de ciertas figuras egipcias, para encontrarse con la historia. Entonces el museo no está hecho para el turismo, el museo está hecho para encontrarse con la historia. Por ejemplo, eso sucede mucho en los museos europeos. Primero que todo, nunca muestran todo, sino que están mostrando colecciones cada tanto. El museo es más lo que tiene guardado que lo que puede mostrar, para darle vitalidad al museo. O sea, vamos a celebrar, por decir alguna cosa, en el Museo Histórico de Berlín, los alemanes en Namibia. Entonces toda la exposición era de los alemanes en Namibia. Terminada esa celebración, los judíos alemanes antes del nazismo. Y de esa manera la gente se va enterando de qué hay, qué sucede. Entonces estos museos buscan o tienen la tarea no solamente de educar, de remitir a la historia, sino también de que alguien se interese en investigar, ¿cierto? Porque el museo le está dando pues esta facilidad. Ahora, los museos modernos, que todos parten de finales del siglo XIX, cuando aparecen los coleccionistas historiadores, o sea, los que saben qué es lo que tienen, los dividiríamos como en tres partes. Primero, los museos de arte moderno, que son muy lindos, porque en un museo de arte moderno debe estar lo que produce la modernidad y lo contemporáneo, ¿cierto? La modernidad comienza cuando en América, debido al descubrimiento, se crean las primeras ciudades. Entonces, lo nuevo es lo moderno, pero lo contemporáneo es lo que aparece después de 1830, cuando ya está clara la revolución industrial, o sea, ya está implicando la máquina, cuando está clara la revolución francesa, ya hay un concepto del ciudadano, y cuando está muy clara la revolución norteamericana. Eso es lo que crea lo contemporáneo, y a partir de lo contemporáneo aparece el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno no solamente mostrará las tendencias, sino lo que ha pasado en lo contemporáneo, ¿cierto? Entonces la gente va al Museo de Arte Moderno en Nueva York y se asusta que hayan grifos, que haya una bañera, que haya un sanitario. No, es que eso lo produjo como arte en un momento determinado, que es lo que dice Walter Benjamin, la sociedad, ¿cierto? Con una cosa muy importante, que también es un descubrimiento de Walter Benjamin. Benjamin, que es un filósofo alemán que se muere en 1940, descubre varias cosas, que las fábricas van a producir arte en serie. Y para él es arte una botella muy bonita que sale en serie, es arte un empaque muy bonito, es arte un montón de piezas que antes se hacían a mano, pero ahora se pueden vender en grandes cantidades, y de esa manera el hombre moderno accede al arte de manera muy barata. Por ejemplo, cuando uno compra un jabón de baño, eso es una pequeña obra de arte moderno, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, lo moderno es todo aquello que es nuevo y que nos está diciendo en qué época vivimos, ¿cierto? Entonces sería ese un primer museo necesario. Aquí en Medellín hay un pequeño museo de arte moderno, pero de pronto falta que en ese museo se lea nuestra modernidad, o al menos nuestra contemporaneidad. Luego vendrían los museos por hechos políticos. Me imagino que en Rusia, en Moscú, debe haber un museo de la época comunista,
que había, así como en Alemania lo hay, ¿cierto? De que era Alemania Oriental, que era la Stasi, que era la policía de la Alemania comunista. Entonces uno entra y ahí está todo. Por eso un director de cine le queda tan fácil hacer una película de época, simplemente se van para los museos. Copiemos los uniformes, copiemos estas fotos, las armas eran estas, ¿cierto? Como va a suceder, pongamos, en España, donde hay buenos museos donde recupera la época franquista, lo que era el fascismo, la época republicana, qué significaba la época republicana. Entonces aparecen esos museos por épocas donde nos muestran que era una época determinada. Aparecen los museos por acontecimientos, por ejemplo, son famosos los museos judíos en el mundo. El Museo de Yad Vashem, que está presente todo lo que significó la Shoah, todo lo que fue el Holocausto, la masacre de judíos, ahí está todo, los nombres, fotografías, películas, de todo, ¿cierto? Para que eso nunca se niegue. Ese está en Jerusalén, en el Museo de Yad Vashem. Está el Museo Judío de Berlín, donde están todas las posibles fotografías de familias que desaparecieron, ¿cierto? Pero fotografías posando, fotografías jugando, fotografías celebrando un cumpleaños, fotografías recibiendo a los familiares, etcétera, voces, porque todo eso se tiene, ¿cierto? Las voces, porque muchos cantaron, los que grabaron, pues pasaron muchas cosas. Para los museos tecnológicos. De ciencia y tecnología. De ciencia y tecnología. Tremendo, los norteamericanos, por ejemplo, que terminan, pues, en cualquier museo de arte y tecnología norteamericano, está prácticamente el desarrollo del hombre de que apague la máquina de vapor. ¿Qué es eso? ¿Qué materiales se trabajaban? ¿Cuáles eran los mecanismos? ¿Qué tipo de combustibles se usaban? ¿Qué significaba esa máquina? ¿Qué se podía hacer con ella? ¿Cierto? Que es una cosa, por ejemplo, que aquí se ha perdido mucho. Uno a veces se pregunta, aquí pudo haber un museo textil maravilloso. En Antioquia, un museo espectacular, desde las agujas y las pitas y las agujas capoteras que utilizaban los zapateros, hasta el desarrollo de las distintas telas, las distintas máquinas de coser, que empezaron desde las máquinas Singer de manivela, pasar a las de pedal, a las industriales, los distintos tipos de hilos, de botones. Ahí habría todo un museo del mundo textil y de la confección, ¿cierto? Que no lo tenemos y que le hace falta para que la ciudad se identifique, ya que la ciudad se está identificando a través de ese modelo que es lo textil. Entonces, que la historia, ¿dónde está la historia? Que sería una pregunta grande, ¿cierto? O que se la puede hacer un arqueólogo dentro de 200 años. Como así que aquí aparecen estos periódicos que eso era textilero y cómo esta gente nunca guardó una lanzadera, ¿cierto? Aunque me imagino que las empresas pues deben haber ciertos recuerdos y ciertos recuerdos, pero que nos va a quedar muy difícil sistematizar. ¿Cierto? Alguien decía que cuando se lea Medellín dentro de 200 años no van a ver sino novelas de gente matándose. Si esta gente mataba ya no había nada, no había ni iglesia, la gente no conocía los conos. ¿Cierto? Cuando se hagan esa pregunta, porque no aparecen sino matanzas. ¿Y dónde está el museo? ¿Y dónde están las piezas, por ejemplo? Entonces los museos de ciencia y tecnología permiten ingresar no solamente al mundo pasado, sino al mundo futuro, que ahí es donde viene lo interesante, porque no solamente se muestra un desarrollo de la ciencia, sino también lo que hoy en día se tiene planeado para que el día de mañana sea ciencia, o para que al menos sea una forma de vida, una forma de vida tecnológica, etcétera. Etcétera. Pero hay que hacer un recorrido. Por ejemplo, a mí me contaba alguien antes los laboratorios de química que había aquí en Medellín, donde todos los elementos eran de cobre, eran traídos de Francia. Y todo eso se ha ido perdiendo.
todo eso se ha ido perdiendo. Nosotros no tenemos la mentalidad de la historia. Por eso aquí la gente cree que con él apareció el mundo y que el mundo es a partir de él hasta él. ¿No? Y eso nos lleva a no tener mucha referencia de nosotros. Eso pues, un museo del Antioqueño, no he visto ninguno claro. A pesar de que se han intentado en el Quindío, se han intentado en Caldas, pero ¿dónde está? ¿Cierto? Cartas, libros, baúles, sillas de montar, azurriagos, botas, sombreros, ponchos, y empieza más o menos a armarse eso, pero siempre aparece un elemento de irresponsabilidad. Te falta un poncho y le meten un poncho nuevo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ese poncho nuevo que lo acaban de comprar en Guayaquil, ¿cierto? Sí, claro, es como, eso es muy español, ese desprecio por tanta cosa. Yo me acuerdo en el Museo Sefardí en Toledo, donde suponían que se mostraban pues los elementos que usaban los judíos sefardíes mientras estaban en España. Todo era recién comprado, el manto era recién comprado, los sombreritos eran nuevos, o sea, todo eso pues es muy triste, porque eso es lo que hace que otras culturas nos miren con cierta curiosidad. Y se supone que una identidad cultural tan arraigada como la que supuestamente nos caracteriza, pues debería por lo menos tener esa base cultural. Sí, claro, porque es que, a ver, un museo cumple con 3 tareas muy importantes en el mundo de la educación, solo en el mundo de la educación. Primero, estar en contacto con el pasado. Ahí está el pasado, ¿cierto? Ahí está. Aquí borraron el Teatro Junín y no sabemos cómo eran las sillas del Teatro Junín ni de qué material las habían hecho. Alguien debe tener 1 o 2 por ahí. Y están borrando Laureles y a Prado. Claro, por ejemplo. Hay un segundo elemento y es recuperar la estética de la ciudad a través de los museos, ¿cierto? Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en ciertas partes de Europa que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron prácticamente borradas, Berlín, por ejemplo, cómo se recuperaron un montón de fachadas y de edificios simplemente por lo que se había guardado en los museos, ¿cierto? Que se sabía incluso los materiales con los que habían sido hechos. Ahí estaban las fotografías, siempre, aún durante la guerra, aún durante los bombardeos, la gente escondía cosas. Esconder un pedazo de escalera, porque es que la tenemos que reconstruir, pero para reconstruirla necesitamos una muestra. Entonces pasaba el bombardeo y la gente iba a buscar entre todas esas piedras humeantes que había quedado, porque eso es lo que había que volver a hacer, ¿cierto? Y tercero, un museo permite que, en especial en el mundo de la educación, que los niños imaginen. Es que la imaginación de un niño se va creando a través de una serie de imágenes que lo remiten a un pasado que él no entiende bien, pero que puede convertir en fantasía. Eso, por ejemplo, es algo muy importante que ha hecho Disney, cuando en sus instalaciones no solamente tiene el Pato Donald, al ratón Miguelito o a Mickey Mouse, sino los elementos más importantes de las películas que ha construido. Entonces ahí la gente conoce el Volkswagen y conoce aviones y barcos y ropas de héroes, etcétera, etcétera, porque el museo se ha sido muy claro en los Estados Unidos, ¿cierto? Los norteamericanos en términos de museo les debemos mucho, porque ellos no solo se dedicaron a recuperar su historia, sino también a mostrar colecciones enteras de cosas muy difíciles de mostrar. Por ejemplo, la conquista del oeste, ¿cierto? Y aún así se conservan sombreros, botas, flechas, pedazos de carretas, cadenas, pipas, botellas de whisky, vasos. O sea, absolutamente todo que dan razón de cómo era la conquista del oeste. Por eso ellos son capaces después de hacer unas películas muy especiales. Es que tenían el sombrero, tenían
la bota, el uniforme, etc. Entonces nosotros hemos perdido la capacidad del museo, aunque aquí hay unos pues que no dejan de ser interesantes en Medellín, ¿cierto? Como que se han intentado, el Museo de Antioquia de tal manera, es a pesar de que le dan todo el protagonismo a un solo pintor, es interesante como museo botero, pero no como museo de Antioquia, porque ahí deberían tener una exposición permanente de grandes maestros antioqueños, vivos, por ejemplo, claro. ¿Cierto? Hombres como Humberto Pérez Tobón, por ejemplo, que es de una calidad excepcional y que en nuestro medio sigue completamente desapercibido, ¿cierto? O gente de la vanguardia, o gente que trabaja mucho acá, como Juan Guillermo Herrera, por ejemplo, que también son conocidos entre grupos de amigos, etcétera. Pero al menos hay una noción de que hay un lugar donde podemos ir a ver cosas y a conocer cosas, sobre todo en Antioquia, y me llama la atención que en Medellín pues no le hayamos hecho carrera a los museos, porque aquí todo funciona con base en los muertos. Nosotros tenemos escritores muertos, todo el mundo habla de escritores muertos, habla de cantantes muertos, de todo, pero no mostramos lo que era de los muertos. Es charrísimo, ¿cierto? Pero es como una mentalidad, pues eso no habría nada. Y aparecen también en este momento, volviendo a lo de los museos empresariales. Es famoso el museo de la Mercedes-Benz en la ciudad de Stuttgart, donde ahí está todo lo que ha producido la Mercedes-Benz hasta ahora, ¿cierto? El museo de la Volkswagen en Wolfsburg. También muestran el desarrollo de la industria, porque es muy importante el museo empresarial, los museos empresariales, porque ahí es donde, además de tener la historia de la empresa, está la solución que daba la empresa a determinadas épocas de la historia. Entonces que un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero europeo tiene acceso a un montón de información que nosotros solamente tenemos por medio de libros, ¿cierto? Mientras el otro va, ve el avión, le mete la mano, ve los materiales, esto para qué era lo otro. Entonces aparecen los museos empresariales que se convierten en parte de la actividad cultural de la ciudad. Vuelvo y repito, el Museo de la Mercedes-Benz Stuttgart es el museo obligado para ir a conocer, porque ahí está la historia de la Mercedes-Benz, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar ya después con los museos más comunes, con los museos de arte. Museos que se mantienen no solo mostrando la producción de arte, sino, como decía ahora, promoviendo una serie de exposiciones que motiven al arte. Siempre ha habido una pregunta, y es por qué aquí nos demoramos tanto en producir un artista y en otra parte del mundo tan poquito. Pues muy fácil, es que en Nueva York alguien que le gusta pintar se va a los museos a ver las últimas exposiciones, la ve y sale completamente motivado para seguir pintando. Lo mismo le pasa a una persona en París, ¿cierto? Entra al Louvre, ahí siempre hay alguna propuesta, y ve los grandes maestros y sale con ganas de pintar. Entonces los museos siempre han sido, a lo largo de la historia, diríamos, como unos centros de provocación a la gente del presente. Mire lo que hicimos. El otro sale pensando, espere a ver qué hacemos ahora con eso que hicimos. Bueno, profesor Memo Ángel, le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. El programa de hoy ha sido sobre el tema del museo, y la música de este programa